Hola amigos, vamos a leer entonces el siguiente ejercicio. Un jugador de baloncesto recibe una falta y se le conceden dos tiros libres. El centro de la canasta está a una distancia horizontal de 4.21 metros de la línea de falta y a una altura de 3.5 metros sobre el piso, como lo muestra la figura que se encuentra aquí a continuación. El primer intento, el jugador lanza el balón a 35 grados sobre la horizontal con rapidez v sub 0, 4.88 metros sobre segundo. El balón se suelta 1.83 metros del piso. El tiro falla por mucho. Haga caso omiso a la resistencia del aire. ¿Qué altura máxima alcanzó el balón? ¿A qué distancia de la línea de falta toca el piso el balón? En el segundo tiro, el balón pasa por el centro de la canasta. El ángulo y el punto de lanzamiento son los mismos. ¿Qué rapidez inicial imparte el jugador al balón? D. En el segundo tiro, ¿qué altura máxima alcanza el balón? En este punto, ¿a qué distancia horizontal está de la canasta? Bueno, entonces aquí ya tenemos el esquema de lo que está sucediendo. Vamos a colocar nuestro origen de coordenadas en el piso. Vamos a colocar nuestro origen de coordenadas en el piso, nuestro origen del sistema de coordenadas. Bueno, entonces nos piden hallar la altura máxima que alcanza el balón. Entonces el balón va a tener un recorrido en el primer lanzamiento, va a tener un recorrido de la siguiente manera. Se va a mover así, se va a mover así, alcanza su altura máxima y llega al piso. Y no alcanza, falla por mucho. Entonces la altura máxima es cuando la velocidad en ese punto es igual a cero, porque el balón va subiendo y va perdiendo velocidad y llega y alcanza esa altura máxima y momentáneamente esa velocidad es igual a cero. Entonces vamos a hallar ese tiempo de subida, el tiempo de subida. Entonces, bueno, tenemos que la velocidad en y es igual a menos g de t más la velocidad inicial en y. La velocidad final entonces es cero, porque en el punto máximo momentáneamente se detiene el balón. Entonces el tiempo de subida, que llamamos t, va a ser igual a esta velocidad que está aquí, pasa al otro lado como menos. Entonces queda menos velocidad inicial en y sobre menos g. Pero este menos de esta g con este menos del que está arriba se cancela y me queda positivo eso. Ahora bien, si notamos el lanzamiento, dice que está con un ángulo de 35 grados. Eso significa que esa velocidad tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, si esta es la velocidad, entonces va a tener componentes en X y en Y. Y esto es de 35 grados como aparece aquí.
Entonces, si este es v sub x, velocidad inicial en x, esta es velocidad inicial en x, perdón, velocidad inicial en x, vamos a hacerlo ya, velocidad inicial en x, y esta es mi velocidad inicial en y esta es la magnitud de esa velocidad, que es v sub 0, que es la hipotenusa. Entonces, coseno de 35 grados va a ser igual al cateto adyacente, que sería v sub 0 en x, porque desde allí se mide el ángulo, o sea que sería v sub 0 en x sobre la hipotenusa. Entonces, v sub 0 en x va a ser igual a v sub 0 por coseno de 35. Y a su vez, seno de 35 es igual al cateto opuesto, que es v sub 0 en y sobre v sub 0, que es la hipotenusa. Entonces, v sub 0 en y es igual a v sub 0 por seno de 35. Listo. Entonces, tenemos entonces que el tiempo v sub 0 en y, entonces va a ser igual a v sub 0, que es la magnitud, que es 4.88 metros. Entonces esto va a ser igual a 4.88 metros sobre segundo por seno de 35 sobre 9.8. Entonces eso nos da 0.285. Cero punto 28
28.5 segundos. Ese es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Segundos. Ahora entonces vamos a hallar la altura máxima. La altura máxima entonces va a ser igual a Y, que es igual a H máximo, bueno, lo llamémoslo Y max, Y máximo, va a ser igual a menos 1/2 de 9.8, que eso es igual a menos 4.9, por el tiempo al cuadrado, que es este tiempo que calculamos, 0.285 al cuadrado, más la velocidad, la magnitud de la velocidad inicial, que sería 4.88, por el seno de 35, por el tiempo que es 0.285 más la posición inicial. La posición inicial, como este es mi origen de coordenadas, la posición inicial del balón es 1.83 metros. Esta ecuación es la misma ecuación que hemos utilizado en otros videos, que es menos 1/2 de g por t al cuadrado más velocidad inicial en y por t más posición inicial, que es y sub 0. Simplemente por motivos de tiempo utilizo voy a hacer los cálculos directamente. Entonces, esto me da que y máxima es igual a 2.23 metros. Listo. Ahora nos piden hallar esta distancia que alcanzó el balón. O sea, esta distancia que hay de aquí a acá, hacia donde cae el balón. Nos piden hallar esa distancia. Entonces, necesitamos hallar el tiempo de vuelo del recorrido del balón. Entonces, eso significa que como el balón va a llegar hasta el piso, significa que su posición final va a ser 0 y su posición inicial va a ser 1.83, porque recordemos que nuestro origen de coordenadas está aquí en el 0. Entonces el balón hace este recorrido, su posición final es 0 y su posición inicial es 1.83. Entonces, a partir de esas dos coordenadas vamos a
hallar la distancia. Entonces, posición final, 0 igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado más 4.88 por seno de 35 por el tiempo más 1.83. Como esta es una ecuación cuadrática, podemos utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces vamos a reemplazar, este sería mi a, este sería mi b, 4.82 por seno de 35, y este sería mi c, que sería 1.83. Entonces t, vamos a decir t sub 1, porque este tiene dos valores, esta ecuación tiene dos valores, t sub 1 va a ser igual 4.88 por seno de 35 me da 2.80, o sea que me da 2.80 más, vamos a utilizar primero la suma, raíz cuadrada de b cuadrado, o sea 2.80 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 4.9 por 1.83. Sobre 2 veces a. Dos veces a. 2 por a. Eso me da menos 0.388. Menos 38.8. Como es un tiempo negativo, o sea que no podemos tomar ese valor. Ahora, de acuerdo a la fórmula de la ecuación cuadrática, esto aquí es un más o menos. Ahora, en vez de utilizar la suma, vamos a hacer la resta. Vamos a utilizar la resta. Perdón, ahí no, sino acá. Este es un menos y aquí va un menos. Y entonces el segundo resultado de esa ecuación
Vamos a llamarla T sub 2. Es igual, cuando hacemos el menos, es 0.96. 0.960. Listo. Segundos. O sea que ese es el tiempo de todo el recorrido que hace la pelota. O sea que para hallar la distancia, esa distancia sería en el eje X, que es lo que nos pide el ejercicio. Recordemos que en el eje X no actúa la aceleración debida a la gravedad. Por lo tanto, la fórmula solamente queda como D igual a B sub 0 por coseno de 35 por T, que es el valor que acabamos de hallar. Y tendríamos la distancia horizontal, la distancia. Este B sub 0 coseno de 35 es lo mismo que decir B sub 0 en la dirección del eje X. Porque recordemos que B sub 0 en la dirección del eje X es B sub 0 por coseno de 35. Porque la velocidad se descompone en esos dos vectores. Entonces vamos a reemplazar los números. Entonces, B sub 0 es... ¿Cuánto es B sub 0? 4.88. 4.88 por coseno de 35 por el tiempo, que es 0.960. Y eso nos da 3.84 metros. .84 metros. Listo. Ahora nos piden ¿qué nos pide el ejercicio? Hallar la rapidez. Entonces nos dicen: en el segundo tiro, el balón pasa por el centro de la canasta. El ángulo y punto de lanzamiento son los mismos. ¿Qué rapidez inicial imparte el jugador? Entonces, vamos acá donde está el dibujo. Entonces, la pelota va ahorita con ese mismo ángulo. Y cae. O sea, ese es el recorrido que tiene. Pasa por todo el centro. O sea que la distancia en X va a ser 4.21. Y la altura final en Y va a ser de igual de 3.05. Y la altura inicial va a ser 1.83. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en el eje Y, ¿cómo se va a comportar el movimiento? Entonces, posición final va a ser 3.05. Posición final 3.05.
un medio menos un medio por 9.8 me da menos 4.9. Por el tiempo al cuadrado. Más la velocidad inicial por seno de 35 por seno de 35 por t, más la posición inicial, que es 1.83. Así se comporta la pelota en el eje Y. Si halláramos el tiempo con esta sola ecuación, simplemente tendríamos esta trayectoria hasta donde llega la canasta. Pero como es la velocidad inicial de todo el recorrido, necesitamos entonces también la distancia en el eje X, que sería 4.21. Es de todo el recorrido. Entonces, en el eje X sería lo siguiente: distancia final 4.21 igual a la velocidad, a la magnitud de la velocidad que tenemos que hallar por el coseno de 35 por t. Recordemos que esta ecuación en el eje X es de esa manera porque no hay aceleración debido a la gravedad en el eje X. No hay aceleración debido a la gravedad. Entonces por eso se pasa directamente. Y esta velocidad sub 0 coseno de 35 es la velocidad inicial en X que teníamos acá cuando hicimos la descomposición de velocidades, que es esta que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, vamos a utilizar la ecuación más sencilla para despejar t. Y después ingresarla en la ecuación 1. Entonces, t es igual a 4.21 sobre b sub 0 por coseno de 35. Listo. Entonces, esta formulita la metemos aquí en la ecuación y hacemos el reemplazo. Y todo me queda en términos de b sub 0. Entonces, 3.05
3.05 igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, que es este que está aquí. 4.21 sobre b sub 0 coseno de 35 al cuadrado más b sub 0 seno de 35 por t. Por t. Cuatro punto 21 por b sub 0 por coseno de 35 de 35 más 1.83. Listo. Entonces, vamos a operar y me queda lo siguiente. Tres punto 05 es igual a menos 129 a 129.43 sobre b sub 0 al cuadrado. O sea, lo que hice aquí fue primero 4.21 sobre coseno de 35, elevarlos al cuadrado y después multiplicarlo por menos 4.9. Eso me da menos 129.43 sobre b sub 0 al cuadrado. Este b sub 0 se va con este b sub 0 y me queda 4.21 y seno de 35 sobre coseno de 35 me da tangente de 35. O sea que me da 4.21 por tangente de 35 y eso me da un valor. Si a eso le sumo los 1.83 metros, eso me queda 4.77. O sea que eso me queda más 4.77. Entonces voy a pasar este que está restando, lo paso al otro lado a sumar. Y
me queda 129.43 sobre b sub 0 al cuadrado b sub 0 al cuadrado igual a 4.77 menos 3.05. Entonces, este b sub 0 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda b sub 0 b sub 0 igual a 129.43 sobre 4.77 menos 3.05. Como este está con un cuadrado elevado al cuadrado, pasa al otro, ese cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y entonces eso me queda que la rapidez es 8.67. metros sobre segundo. Ahora nos piden que con esa rapidez, ¿qué altura máxima alcanzó? Entonces dice, en el segundo tiro, ¿qué altura máxima alcanza el balón? Entonces necesitamos hallar nuevamente el tiempo de subida. Un nuevo tiempo de subida. Entonces, tenemos lo siguiente. Con esa nueva rapidez, desde luego. Entonces, vamos a decir entonces b sub y es igual a menos g de t. Este es un nuevo tiempo de subida. Más velocidad inicial en y. Entonces la velocidad final en el tiempo es cuando alcanza la altura máxima es igual a 0. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente con el anterior. Entonces t va a ser igual a menos velocidad inicial que está acá sumando, pasa al otro lado a restar, sobre menos g. Y este menos con este menos se cancelan y me queda más. Velocidad inicial, entonces es igual a la magnitud de su velocidad, v sub 0, como hicimos en el anterior, por seno de 35. Seno de 35 sobre
g. Entonces, velocidad sub 0, pues este es este que acabamos de calcular. Entonces el tiempo sería 8.67 por seno de 35 sobre 9.8. Y eso nos da 0.507. Segundos. Listo. Ahora, con ese tiempo, vamos a hallar la altura máxima. Entonces, la altura máxima es y menos 4.9. Recordemos que menos 4.9 se obtiene de 9.8 dividido 2. Menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es este. 507. 0.507. Al cuadrado. Más velocidad inicial en y, que es la magnitud de su velocidad, o sea, v, 8.67, por seno de 35, por el tiempo, que es 0.507. Más 1.83. Y eso me da que la altura máxima es 3.09 metros. Ahora bien, en el punto D, dice, en ese punto, o sea, cuando estamos en el punto amarillo, que ese es cuando encesta, en ese punto, cuando alcanza la altura máxima, que digamos que es por aquí, cuando alcanza la altura máxima, ¿a qué distancia está de la canasta? Entonces necesitamos hallar la distancia que hay de aquí a acá, a la altura máxima. Entonces, vamos a decir que la distancia D es igual a B sub 0 por coseno de 35 por T.
O sea, en ese punto, cuando alcanza la altura máxima, ¿qué distancia alcanza? Entonces, B sub 0 es igual a 8.67 8.67 por coseno de 35 coseno de 35 por 507, 0.507, perdón. 0.507. Eso nos da 3.60. ¿Cuánto le hace falta? ¿Cómo dice? ¿A qué distancia horizontal está de la canasta? Entonces, si la distancia máxima o la distancia del tiro de lanzamiento a la canasta es de 4.21, entonces restamos 4.21 menos 3.60. Y eso nos da 0.61 metros. Bueno amigos, espero que les haya gustado el ejercicio. No olviden suscribirse en el canal, compartir el video si les ha gustado, darle like. Muchas gracias.